Buenas tardes, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación voy a explicar la actividad 2. Defina la propiedad planta y equipo. Entonces, la propiedad planta y equipo son aquellos elementos tangibles que se utilizan que no para su venta, sino para el funcionamiento de una empresa como tal. Son utilizados durante un tiempo superior a un periodo contable de acuerdo a sus características. ¿Cómo se clasifican según la NIF? Entonces, se clasifican de acuerdo a su destino y su funcionamiento, no se caracterizan de acuerdo a sus características. Entonces, tenemos que la NIF 16 es de acuerdo al flujo de efectivo, derivados o derivado de la empresa. Por propiedad de inversión, NIC 40, flujo de efectivo independiente de la actividad de la empresa. Y la NIC 5, flujo de efectivo por su venta, activos para la venta. ¿Qué requisitos debe cumplir el reconocimiento de la propiedad, planta y equipo? Entonces, los futuros beneficios económicos asociados con los elementos que fluyan en la entidad. Entonces, decimos que de acuerdo a la NIC 16, en el párrafo 7, indica que la propiedad, planta y equipo será reconocida como un activo solo si el costo de los elementos pueda ser medido con, con finalidad. De la misma manera, tenemos un tercer parámetro, es inicialmente cómo se reconoce la propiedad, planta y equipo. Entonces, se mide de acuerdo a su costo de adquisición, eh, teniendo en cuenta el IVA, los impuestos no recuperables, los gastos de costo de nacionalización, su flete, su seguro, el gasto de retiro de la instalación o ensamble y los intereses ajustables por diferencia en el cambio. Un cuarto parámetro, posterior al reconocimiento inicial, cómo se reconoce la propiedad, planta y equipo. Entonces tenemos por dos parámetros, el cual son los modelos de reevaluación. Uno, el modelo de costo. Explica el modelo de costo y el modelo de reevaluación. Entonces tenemos que tener en cuenta que el modelo de costo reconoce un activo como un elemento de propiedad, planta y equipo eh, al registrarlo con la siguiente fórmula, con el siguiente lineamiento: el costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas del deterioro del valor. A diferencia del modelo de reevaluación, este costo es medido con fiabilidad, teniendo en cuenta el valor razonable menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro como tal. ¿Qué es la vida útil? Entonces, la vida útil es la vida o el tiempo estimado o promediado para que un elemento, si podemos ver el ejemplo, el tiempo que estimamos que este elemento tenga su uso o que se le estima que va a utilizarse durante un periodo como tal. De la misma manera, es un ejemplo, es estimar cuánto nos va a durar un elemento como una fotocopiadora, durante cuánto tiempo proyectamos que va a durar, teniendo en cuenta su uso, si es un uso permanente o su estado de deterioro o de obsolencia como tal. ¿Qué factores influyen en la vida útil de la propiedad, planta y equipo? Entonces, ¿cuánto tiempo se espera usar? Su desgaste de acuerdo a su deterioro o de acuerdo a su uso como tal. Teniendo en cuenta la obsolencia, cuando hablamos de la obsolencia es de acuerdo a medida que va pasando el tiempo, pues hay artículos o hay activos que se van actualizando y hay otros que se van quedando atrás y van llegando mejores artículos y ahí empezamos a hablar de obsolencia como tal. Y también cuando existen límites legales, o sea que cuando exista un parámetro legal el cual nos instruya o nos limite el uso
de determinado material o de determinado activo para su utilización. ¿Qué es la depreciación? Entonces es la pérdida del valor comercial de un activo teniendo en cuenta su uso. ¿Qué métodos de depreciación se pueden utilizar o se utilizan? El de línea recta, unidades de producción y el método acelerado como tal. ¿Qué medidas de control interno utilizaría usted para proteger la propiedad, planta y equipo? En este caso, voy a tomarlo como ejemplo, mi vida militar, tomaría en las unidades militares existe el cargo de propiedad, planta y equipo, en el cual se utilizan revistas de inspección mensuales para verificar el estado del material y su ubicación, que, no, que esté físico y que concuerde de acuerdo al sistema SAP. Ese es uno. También se pueden establecer o se asignan a los responsables de los centros de costo como tal la cantidad de materiales de acuerdo a su número de inventario de activo fijo y pues esta persona debe tener el control y responder por su buen uso y su buen funcionamiento, de la misma manera que no se pierda en la propiedad, planta y equipo como tal. Identificar también el método de identificación por el medio de la plaqueta con su código de acuerdo al inventario establecido por el sistema SAP. Esto tomándolo como ejemplo. ¿Qué son los recursos naturales? Entonces, los recursos naturales son aquellos que se utilizan como la explotación minera, la tala, los recursos del medio ambiente o naturales. ¿Y qué son recursos? Son recursos de la empresa, que son recursos de la empresa como tal. Estos recursos la NIF los reglamenta en la NIF 6 como la exploración y evaluación de los recursos naturales como tal. ¿Qué son los activos no corrientes mantenidos para la venta? Entonces, un activo no corriente en la empresa es aquel que se desea recuperar su valor contable, es decir, un activo el cual la empresa designa para vender y recuperar su valor. Lo reglamenta la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para su venta como tal. ¿Qué son los activos biológicos? Entonces, los activos biológicos, cuando hablamos de activos biológicos, básicamente hablamos de aquellos activos como lo son las plantas y los animales vivos, el cual se identifican en la NIC 41 bajo el método de valor razonable. ¿Qué activos biológicos podemos utilizar como propiedad, planta y equipo? Entonces podemos utilizar aquellos activos que se utilicen no para el funcionamiento o la actividad agrícola, sino para el uso o funcionamiento de fuerza. Es decir, o podemos tomarlo como ejemplo, vuelvo y lo repito, una unidad militar, los animales de búsqueda y rescate, animales de antiexplosivos, o animales antinarcóticos, como en este caso son los perros en las unidades militares, son propiedad, planta de equipo porque se utilizan para el funcionamiento y desarrollo de la seguridad de una fuerza como tal. En este caso puede ser de la Armada Nacional, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Estos animales son determinados como propiedad, planta y equipo. ¿Cómo se representan los estados financieros en la propiedad, planta y equipo? Estos son representados como activos fijos. Eh, ¿Qué aspectos deben relevarse para la propiedad, planta y equipo? Entonces tenemos los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. Eh, También tenemos la depreciación, vuelvo y la repito, los otros cambios en los estados financieros, las pérdidas de deterioro del valor recibidos en el resultado del periodo, aplicando la NIC 36 y las bases de medición utilizadas para determinar el importe en los libros brutos.
Tenemos un decimotercer parámetro de las siguientes hechos económicos, cuales se clasifican como propiedad, planta y equipo, y los restantes dónde se ubican o dónde los ubico. Entonces, ubicamos de esta manera en la propiedad, planta y equipo. Entonces tenemos que son una entidad agrícola tiene 300 plantas, entonces son las 300 plantas, se identifican de café como propiedad, planta y equipo, una obra de arte, un museo, propiedad, planta y equipo, una casa para sus oficinas en una constructora, propiedad, planta y equipo. Una entidad agrícola tiene una casa en una ciudad para arrendar, propiedad, planta y equipo. Y una empresa minera tiene una obra de arte, propiedad, planta y equipo. Entonces también identificamos en inventarios dos oficinas para la venta en una entidad constructora como inventario. Una constructora tiene una maquinaria para su venta inmediata como inventarios como tal. Esta es mi actividad. eh, Propiedad, planta y equipo. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. Muchas gracias.